Ok, gracias. Entonces, un poquito vamos a regresar para que no se olvide. Uno de los grandes problemas en caso de esta dificultad respiratoria por desvío surfactante, ya hemos mencionado esto, que tiene que ver con eh, algunas características, ¿no?, del paciente. Generalmente se dan en los prematuros, menos de 35 semanas, menos de 2.500 miligramos, gramos, digo, de peso, y la inmadurez, ¿no es cierto?, funcional. Se mencionaba que la síntesis está entre las 24 y 8 semanas, 24 y 28 semanas, pero la cantidad adecuada está entre 34 y 36. Tenemos ahí los factores de riesgo, que es importante conocerlo porque eso también le van a hacer exámenes a los neonatos: embarazo múltiple, diabetes materna, de raza blanca, preeclampsia, hipertensión arterial y el uso de corticoides. Eso va a significar factores de riesgo en este caso. Luego también se menciona también las mutaciones de genes, pero generalmente, como le digo, solamente el hospital nivel 4 puede realizar eso. Bueno, para que lo vean esto y vemos esto. ¿Cuál es la importancia para hacer el diagnóstico de eso? Ya les he mencionado que es el AGA. El AGA tiene que retratar una acidosis, una presión de CO2 amplia, ¿no?, una presión de oxígeno menor de lo normal y una saturación. Teniendo esto y la clínica y la prematuridad en estos controles, estamos hablando de un problema de déficit surfactante. Como ya le mencionaba, hay que hacer de todas maneras otros: glucosa, hemograma, hemocultivo, porque hay que descartar, ¿no? Y justamente en estas cosas es la situación viral también que puede provocar un problema respiratorio, insuficiencia respiratoria. Y en el caso de la madre, como antecedente, que sea diabética, se le tiene que hacer su glucosa. En la hiperbilirubinemia tenemos nosotros dos cantidades de referencia, ¿no? 12 miligramos en el prematuro y 15 en el recién nacido a término. ¿Qué criterio debe tener para considerar una ictericia de este tipo, ¿no? Aparece en las 24 horas, aumenta 0,5 miligramos cada hora. La directa definitivamente es mayor de 2 miligramos, estamos de patología. Y nacido a término, mayor de 12 miligramos, como dice acá menciona, ¿no es cierto? Y recién a pretérmino, mayor de 15. Entonces, a pesar de que acá dice 15, igual se considera, ¿no?, en esos términos. Ahora, ¿por qué aumenta? La fisiológica sabemos que es normalmente las primeras semanas, y esto se debe a la inmadurez. Entonces, el neonatólogo lo valora, no tiene, le hace la evaluación, y si hay alguna situación que pasa por encima, se hace fototerapia y acabó el asunto. Pero generalmente el neonatólogo solamente observa al chico, ¿no? Y le dice al señor: dentro de unos días esto desaparece poco a poco. Por ahí, por causa hemolítica, definitivamente, ¿no? Puede ser causa hemolítica, y generalmente acá tenemos que ver por ahí su inmunización, RHBO, antiqueria, antidafe y otros antígenos, que se llama anticuerpos irregulares. Y la forma como se va a diagnosticar esto es con el test de Kunz. El test de Kunz directo positivo nos está hablando de alteraciones hemolíticas de este tipo. Frecuentemente la inmunización, o sea, la incompatibilidad ABO-RH. Eso es lo que se va a ver con esta patología. Y eso es lo que las primeras 24 horas se va a observar eso. El neonatólogo siempre nos pide el grupo sanguíneo, nos pide bilirrubina, definitivamente, para determinar esta patología. Y si hay una incompatibilidad, saben que es por eso. Se le hace un test de Kuhn de todas maneras, porque es de esa parte inmunológica. Cuando el test de Kuhn es negativo, se está hablando que ya no es por inmunización, ya está hablando por alguna alteración enzimática, ¿no es cierto? O morfología o hemoglobinopatía. No tiene nada que ver con la parte de inmunización, ¿no?, que tiene que ver con directo. Hay alteración también de la conjugación hepática, sí, definitivamente, y hay patología señalando, ¿no?, de todas las cosas, señalando lo que se ve frecuentemente: síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert, que puede haber muchas cosas, pero por lo menos dentro de
esta clasificación es importante. También alteración de la circulación enterohepática de la bilirrubina. Y esto tiene que ver con la lactancia materna. Y sucede eso, ¿no? Frecuentemente la madre ve pues, que su hijo ha cambiado de color y el neonatólogo siempre le pregunta, ¿no? ¿Y de cuánto? No, ya, espere esto unos días para que se solucione. Y generalmente la hiperurinemia es de tipo indirecto, ¿no? Y es benigno, ¿no? Se puede prolongar algunas veces hasta unas 12 semanas, pero esto tiende a desaparecer. O sea, acá la importancia de esta alteración enterohepática tiene que ver con la lactancia. Punto. Ahora, también hay aumento por colestasis, ¿no? Y acá sí es una de las cosas que los neonatólogos también, cirujano pediatra también mira esta situación a ver si no hay algún compromiso de tipo anatómico, ¿no? Pero acá tiene que verse generalmente, siempre, la mayoría del caso, frecuentemente ve que es problema viral, citomegalovirus, una atresia biliar, hepática o quiste del colédoco. O sea, estas son situaciones que se ven con frecuencia, por lo menos. Y la otra viene a ser también el déficit de antitricina que va a provocar fibrosis quística. Ahora, ¿qué cosas se debe pedir nuevamente con todo esto? Para descartar definitivamente la parte anatómica, ver si esto es por obstrucción, ver si por infección, etcétera. De todas maneras, lo que tiene que hacerse es el perfil hepático, ¿no? Lo que en general sí vemos nosotros, el CUMS. Si es CUMS directo, positivo, estamos hablando que tiene que ser frecuentemente por inmunización. Si es CUMS negativo, estamos hablando de la parte enzimática o hemoglobinopatía. El hemograma hay que verlo de alguna manera porque como acá hay hemólisis, generalmente baja el hematocrito, ¿no? También es gravísimo. La otra es observar la sangre, flotilla de sangre periférica. Y vamos a ver la alteración hemática, la alteración leucocitaria y la alteración plaquetaria. Eso también le anuncia si ha habido también destrucción. Recuerden que hay elementos característicos también en la hemólisis, ¿no? Hay fragmentos hemáticos, hay ferocitosis, etcétera. Eso es lo que ve. Entonces el médico y corrobora, ¿no? Reticulocitos también hay que, de todas maneras, pedirle, le van a pedir. Grupo sanguíneo y factor siempre se le va a pedir a los neonatos, así sea de cualquier causa. Eso es lo que pide el neonatólogo. Salvo que sea un cuadro realmente carácter infeccioso, un hemocultivo. Si no sale, el médico está pensando que es una virosis, no bacteriana, ¿no? Ahora, también hay compromisos de otros cultivos, ¿no? Urocultivo también puede pedir, recuerden, porque cualquier cuadro, ¿no? de infeccioso en este niño va a perjudicar también a nivel hepático, ¿no? Y muchas veces el neonatólogo, descartando que no sea una situación infecciosa, le pide líquido cefalorraquídeo. Luego ya otras cosas que descarten, vemos nosotros la parte enzimática y la genética. Eso definitivamente ya lo maneja solamente hospital nivel 4, ¿no? Entonces, en términos generales, no debe faltar en estos pacientes el perfil hepático, el CUMS, sea directo o indirecto, su hemograma, un frutil de sangre periférica, reticulocito y grupo sanguíneo, que generalmente es lo que más piden. Cuando se observa otra patología y se agrega un carácter infeccioso, sí le pide las otras cosas. Y cuando no hay nada de esto, y está pensando que sea por una situación enzimática o una talasemia, esa es otra cosa. Pero eso se va a observar también, ¿dónde? Se va a observar también en el frutil de sangre periférico. Va a haber una sospecha, entonces el neonatólogo va a solicitarle otro tipo de pruebas. Otra de las cosas que frecuentemente hemos visto esto, es una de las cosas que muchas veces al hospital llegan, como le digo, la falta de control, que no tiene que ver con médico, muchas veces la parte socioeconómica, la falta de conocimiento sanitario, etcétera, y responsabilidad. Nosotros muchas veces hemos encontrado pacientes que vienen ya cuando van a dar a luz. Así es. Y eso ha sido antes de la pandemia, hemos visto muchos casos. Señora, pero ¿por qué viene esta alturas? En ese momento hay que hacerle su HIV, hay que hacerle su serología y todas esas cosas, ¿no?
y no ha habido un control. O sea, acá definitivamente hay un riesgo. Entonces, yo acá solamente le estoy mencionando algunas cosas que ustedes puedan leerlo, ¿no? Una clínica derivada de la invasión por infección bacteriana de un, puede ser bacteriana, hongos o virus, ¿no? ¿Ok? Dentro de las 28 días de vida o después de los 28 días de vida, sobre todo en recién nacidos de muy bajo peso. Los patógenos, definitivamente, más se dan, el principal de riesgo de una infección neonatal es recién nacido de muy bajo peso. Una de las cosas que se ha observado también en estos casos de sepsis neonatal es la sepsis vertical, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la parte genital y también en la parte rectal de la paciente comienza a colonizar el feto, que puede inclusive provocar la contaminación del líquido amniótico o provocar el parto prematuro. ¿Cuál es la frecuencia de este germen que de verdad que antes no se le, no digo que no se sospechaba, pero no se hacía tan la rigurosidad como ahora? Sí, a las gestantes que tiene esto se le hace una secreción vaginal y también de la parte del rectal, ¿no? O sea, ¿qué se hace? El poder descartar uno de los gérmenes frecuentes que provoca la sepsis en neonatos, el estreptococo del grupo B, o sea, el Agalactiae. Y vemos nosotros, ¿no? Y acá hay una de las cosas que también se ha observado, ¿no? En caso de que en caso de la estreptococo grupo B es más frecuente en niños mayor de 1500 gramos. Estamos hablando del riesgo de los de bajo peso, ¿no? Eh, y se ha observado que menos de, en este caso un recién nacido, ¿no es cierto? Menos de 1500 gramos, la frecuencia de una sepsis es por enterobacteria. Y acá solamente mostrarles, ¿no? Que hay inmadurez del sistema inmune, paciente ¿no? Prematuro, exposición a microorganismos de tracto genital materno, que hemos mencionado que es la transmisión vertical, que puede dar dos compromisos, parto prematuro primario o una corionitis. Factores postparto, que también tiene que ver con traumatismo, procedimientos invasivos, definitivamente también se utiliza, hay intubación, etcétera, o catéter, que también se realiza en los pacientes, y el incremento también de la exposición postnatal, ¿no? Sobre todo cuando el recién nacido tiene que hospitalizarse con mayor tiempo. Entonces, esas condiciones dan la sepsis neonatal. ¿Y cuál es el germen más frecuente? Es que definitivamente se ha encontrado una proporción en algunos casos, en otros países hasta el 20%, es el estreptococo beta agalactiae, ¿no? Y esto, si hablamos de peso, 1500 más estreptococo, menos de eso, enterobacteria. Y consideraciones, ¿no? Sepsis precoz, sepsis tardía, que ustedes ya lo ven con tranquilidad esto, ¿no? Y alguna clínica, que es ya responsabilidad de los clínicos. ¿Qué se pide? Una de las cosas que he subrayado acá es el hemograma, que pueden ver en estos niños leucocitosis o leucopenia. Pero siempre vamos a ver formas inmaduras, ¿no? Que significa, las formas inmaduras estamos referidos siempre a metamielocitos, mielocitos, esas son formas inmaduras, y trombocitopenia. El PCR, pero en la literatura los neonatólogos piden mucho procalcitonina. O sea, más que PCR, procalcitonina. Y eso definitivamente en emergencia pedían mucho acerca de eso. Y le moraba procalcitonina. Ahora, como aquí hay un compromiso sistémico, hemocultivo, definitivamente, para determinar el germen, ¿no? Que puede haberse empezado en cualquier lugar del organismo, pero el hemocultivo no va a aislarlo. Y de ahí al día siguiente se está haciendo, ya saliendo esto, se le da un tratamiento previo, porque justamente se está sospechando, ¿no? Por el neonatólogo, y en este caso el pediatra, etcétera, sospechando qué problemas bacterianos puede tener. Eso también teniendo en cuenta también lo de la madre. Entonces ahí definitivamente hay que solicitar un hemocultivo, ¿no? Y para poder aislarlo y más inmediato, se puede decir, en este caso.
¿Qué otra cosa se está haciendo en estas gestantes, ¿no? Y eso se está haciendo ya como una cuestión de rutina, ¿no? Secreción vaginal y el cultivo materno, porque también son parte de compromiso, en este caso, el neonato. Y del cultivo, en caso de recién nacido, hay que del exudado, definitivamente, cualquier exudado que tenga, de la orina, o coprocultivo, efectivamente, un cultivo del cordón o del líquido amniótico. Eso se hace definitivamente no dentro de todo el proceso de la enfermedad. Si está en hospitalización y usa estas el catéter, a nosotros nos enviaban no solamente de Neo, sino también de UCI, todos los días un pedazo, podemos decir, del catéter. Nos enviaban siempre el catéter para hacer el cultivo, ¿no? Por la sospecha siempre del riesgo de una sepsis, ¿no? Y era un punto de entrada. Como sepsis va a provocar eso, el neonatólogo siempre nos pide bilirrubina. Procalcitonía, hemograma, y la bilirrubina para él no es una sepsis, porque ya la clínica lo está mandando también. Glucosa, si hay necesidad de glucosa, examen de orina con un volumen disminuido, ¿no? Pero generalmente es hemograma, procalcitonina, un hemocultivo, ¿ok? Una bilirrubina, que son las pasos importantes para... Y en algunas oportunidades también lo que viste en el sepsis le piden líquido cefalorraquídeo, porque esto ya es cargo sistémico. Eso es lo que generalmente en emergencia se pedía a la mayoría, pero el médico, el neonatólogo, el caso del pediatra, etcétera, eh, la procalcitonina sí dice es mejor que el PCR. Bueno, lo que se está viendo definitivamente que, y esto tiene que ver con el catéter, es la aparición de la bacteria Streptococcus epidermidis. Es parte de la flora. Pero hay dos consideraciones que he marcado, ¿no? Se ha convertido en el principal agente causante de sepsis neonatal tardía en recién nacidos prematuros. ¿Y esto qué es? Un agente infeccioso oportunista. Algunos dicen que esto es ayuda en un comienzo por la parte inmunológica, ¿no? Pero cuando hace el ingreso, definitivamente por alguna razón, inclusive hasta por el uso de catéter, sucede. Entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces, este es un oportunista y un agente causante de sepsis neonatal en el recién nacido prematuro. También está Staphylococcus epidermidis con puerta de entrada de otro tipo, ¿no? ¿Qué hay con las neumonías? Y es de las cosas que realmente impresiona. Hasta ahorita, por ejemplo, estamos en la semana 5, ¿eh? Imagínense, faltan como 40. Ya estamos aquí nosotros con respecto a las neumonías en el Perú, 1215. 1700, 1700, y uno comienza a mirar acá, definitivamente, lógicamente, del 19 al 20, que ha habido la patología del COVID, el reporte no ha sido tan evidente, te puedo decir, ¿no? Por eso que el 21 también hay una baja, pero esta baja quiere decir porque no ha habido las referencias, ¿no? Con respecto a esta patología, que probablemente haya sucedido con el COVID. Pero ya el 2022 está volviendo lo mismo. Y esperamos que este año, definitivamente terminar, no pase eso. Porque esto también nos está indicando que no hay una buena administración, no de los médicos, ¿no? A nivel de la política de salud. Y hay que ser honestos al decirlo, ¿no? Porque estas son indicadores de mejora de la salud. Sin embargo, persiste. Y dentro de las episodios de neumonía, ustedes ven acá, están siempre en la zona de nororiente, ¿no? Acá hay unas consideraciones. Aquí hay algo que es interesante también. Esto ya por estadística, no lo manejamos nosotros, pero lo maneja el pediatra, el neonatólogo que tiene que ver estos niños. Menores de un mes, ustedes ya saben que es ¿no es cierto?, la agalactiaria. Dentro de los virus, que también se menciona, el citomegalovirus es frecuente. Y luego el resto, si ustedes ven acá de mayores, niños mayores, neumococo, neumococo, neumococo. Y
De los virus, virus esencial respiratorio, citomegalovirus, virus esencial respiratorio, la influenza B y Epstein-Barr. Entonces, en los primeros meses, en el primer mes del año, seguimos nosotros teniendo no solamente sepsis, sino también problemas neumónicos con respecto a Galactiae y citomegalovirus, que son frecuentísimos. Y el resto del neumococo es el que de las bacterias, ¿no? Y de los virus, en ese posterior a los niños mayores de un mes, virus esencial respiratorio, citomegalovirus, virus esencial respiratorio y la influenza. Igual acá, para que nos lea, factores de riesgo. En estos casos hay situaciones ambientales, ¿cierto? Pero igual, los factores graves de esto, menores de 6 meses y vuelta vez prematuridad. Pacientes con desnutrición, pacientes que han tenido infecciones virales, ¿no? O tienen algún problema de tipo congénito, pacientes de bajo peso, inclusive hasta bajo nivel socioeconómico, porque esto a veces parece mentira, pero la situación sanitaria se ve después, ¿no? Y el nivel educativo de la familia, para que esto pueda no comprometerlos mayormente la vida del, en este caso, del niño recién nacido, etcétera, ¿no? O neonato. Acá le he puesto un dibujo de lo que significa el micoplasma, ¿no? Que son, y acá hay otra patología. Este rayos X es una neumonía. ¿Qué se pide en estos casos? Como la mayoría son niños ya más grandes, un hemograma, nuevamente procalcitonina. Te puedo decir la PCR a veces lo da, pero como le digo, los pediatras, neonatólogos les gusta mucho procalcitonina. Hay que hacer hemocultivo definitivamente, ¿no? No hay que esperar porque esto empieza de otro lugar. Entonces aparece luego a nivel eh, pulmonar es otra cosa, pero el hemocultivo es vital para eso. Y determinar realmente la secreción nasofaringea, ¿no? Si hay virus, etcétera. Pero estas son medidas ya epidemiológicas, ¿no? Porque generalmente la parte viral no se le puede hacer diagnóstico más que con un apoyo al demograma, ¿no? Pero no va a decirnos que es un virus. Entonces acá se tiene que hacer un PCR, pero ya como dato, ¿qué cosa? Un dato epidemiológico, ¿no? Para saber qué virus es, ¿cierto? Un virus respiratorio. Generalmente, virus respiratorio sincitial, que hemos mencionado, y también otro que se parece mucho, ¿no? Metanovirus humano. Dentro de esto también se ve que el micoplasma y la clamidia, legionela, también son parte de esta patología, ¿no? Y acá por eso le he puesto el micoplasma, ¿no? Esto no se hace como cultivo, se utiliza también reacción de cadena de la polimerasa o en algunos casos también algún sistema ELISA, ¿no? Pero más se utiliza en la serología esto. Entonces no es tan frecuente poder utilizar esta técnica porque es bastante, no solamente costosa, sino un poquito más, diría tampoco tardía, ¿no? Es buena, pero ya entra la parte epidemiológica, ¿no? Para saber qué virus está rondando, ¿no? En este parte, ¿no? En ese momento estacional, se puede decir. Lógicamente se le tiene que hacer AGA, electrolitos, pruebas renales y hepáticas, de dónde viene la patología. Siempre se va a hacer despistaje de tuberculosis por la situación que nosotros manejamos en nuestro medio. Y se estaba haciendo hace muchos años, ahorita no sé de verdad. En el hospital estábamos haciendo solamente de esputo, que era bien difícil en caso de niños pequeños, si no se le hacía también el aspirado gástrico. Y ahí encontrábamos a veces eh, gérmenes, ¿no? Etcétera, y otro tipo de patologías. El derrame del estudio, si hay derrame en esta patología, necesariamente tiene que hacerse. Y una imagenología, ¿no? Definitivamente. Entonces, en este caso, la neumonía, el hemograma, procalcitonina, pruebas de hemocultivo, secreciones, generalmente viral PCR, ¿no es cierto? El AGA electrolito, porque el problema respiratorio, despistaje de TB, hay que hacerlo de todas maneras, si hay derrame, el estudio de líquido pleural, ¿no? En este caso, y una radiografía. ¿Qué es con la enfermedad diarreica aguda? ¿No? Que hay unas consideraciones de la OMS aquí, para que lo puedan ustedes visualizar.
Y el año 2023, miren lo que estamos. Del 218, 19, 20, 190.000, 103.000, 115.000, 187.000. ¿Qué nos dice? Hay un problema definitivamente de control. Podemos decir, para no mencionar otra vez, ¿no? Problema sanitario. ¿Ok? Esto no solamente es a nivel de salud, ¿no? Definitivamente no se ve una mejora. Y para que uno se pone a pensar eso, ¿en qué lugares frecuentemente y en cantidad hay? Casi el 40% está en Lima, luego sigue Piura y luego Arequipa. Lógicamente, porque nosotros tenemos toda una colindante, ¿no? Muchos barrios, etcétera, algunos que no tienen agua ni sistema de desagüe, etcétera. Entonces se observa este tipo de cosas. Ahora, esto definitivamente eh, no es tan, ¿cómo le diría, no? Uno dice, no, pero no mata, también mata, por si acaso. El MINSA, y este es un dato, ¿no? Que salió del MINSA, reporta un brote de enfermedad diarreica aguda en Tumbes. Esto ha sido en los meses de enero, febrero y marzo de este año, ¿no? ¿Cuántos casos? 980 casos. Eso tiene que ser reportado posteriormente cuando se termine este año. Es la segunda causa de muerte, esto sí es importante, enfermedades diarreicas es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. ¿Y qué son? Enfermedades prevenibles y tratables. Sin embargo, se están muriendo. Matan más de 500.000 niños menores de 5 años cada año. Y no solamente acá estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Se pueden prevenir y eso es justamente a nivel socioeconómico, ¿no? Definitivamente es una de las cosas que está pasando. 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Una principal causa de desnutrición en menores de 5 años. La etiología, generalmente que sí se conoce ahorita, es netamente viral, preferente. Y he visto que los pediatras, pues antes, años atrás, ¿no? Antibióticos, ¿no? Ya en los últimos años, yo diría, pues no tanto como más o menos 10 años, eh, consideran y nos piden siempre una reacción inflamatoria. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, la mayoría son virales, ¿no? Rotavirus, adenovirus, astrovirus. Y las bacterias sí se observa porque en una reacción inflamatoria vamos a ver que hay sangrado, un sinnúmero de elementos, ¿no? Y Shigella, Salmonella, también. Por eso nos pide eh, diferenciación celular. Entonces, mononucleares, viral. Más polimorfonucleares, bacteriano. Entonces, eso ayuda mucho. Campylobacter, coli, etcétera. Y en caso también no bacteriano, pero sí la toxina, que definitivamente clostridios difíciles, que también se da en pacientes hospitalizados y uso de antibióticos. eh, Acá para que vean algunas características, ¿no? De las heces, ¿no? Y la mayoría, como se menciona aquí, etcétera. Y esto es lo que es importante para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde encontrar? Y esta es una de las cosas es una de las cosas que me hubiera gustado que ustedes como alumnos en general eh, se vean, ¿no? Vean este tipo de cosas también, porque esto es lo que generalmente lo van a observar cuando salgan ya de la parte educativa y estén en la clínica, ¿no? Como no hay consideración, a veces, si no hay pasteurización muy buena, adecuada en nuestros medios, los productos lácteos están comprometidos a eso, ¿no? ¿Y cuáles son los gérmenes que generalmente se participan en Campylobacter y Salmonella? La mayoría de casos son las salmonella en el momento de estacional, ¿no? Del calor. En los huevos, la especie de salmonella también, por eso hay que lavarlos antes de usarlos. Las carnes, Clostridium, Campylobacter, Aeromonas, Salmonella. Ave de corral, y eso también es el Campylobacter. Recuerden que tiene que ver con Guillain-Barré. Carne molida,
¿De dónde? No sabemos. Hay que tratarla bien, no solamente, ahora que nos hemos dado la costumbre, ¿no? Términos medios, ¿no? En otros sitios, términos medios, saben cómo es, ¿no es cierto? Hay sangre, o sea, no es una carne cocida. Así no nos guste, hay que freírlo de manera, por lo menos en nuestros medios, sí. Mariscos, carne de cerdo, ostras, hortalizas, etcétera, y luego los espacios, ¿no?, ambientales que también provocan alguna contaminación. ¿Se dan cuenta? Todas estas situaciones, salud pública, y eso también lo que nosotros tenemos que, mucho de esto tenemos que entrar al cultivo y hacerle, sobre todo si son virus, entramos ya al término de PCR o al sistema ELISA, manejo ya de otro tipo. Y en algunos casos también viral se hace inmunocromatografía, vamos a ver. Bueno, entonces estos pacientes con diarrea, ¿qué se le pide? Esto lo van a pedir así, ¿no? Le piden hemograma, a veces perfil metabólico hepático porque son niños más grandecitos. Puede ser tiroides, velocidad. Y esto es lo más importante dentro del término diarrea, ¿ok? Hemograma, el examen parasitológico, que lo podemos juntar, ¿no? Y es una de las cosas que también. ¿Cómo juntamos el examen parasitológico? Haciendo la reacción inflamatoria y un funcional. Lo juntamos los tres. Entonces, si exclusivamente es parasitológico, vamos a ver si hay gérmenes, ¿no es cierto? Acá en este caso los parásitos, que también van a provocar diarrea, ¿no? Y esto es también algo frecuente. Reacción inflamatoria porque aquí vamos a hacer la diferenciación. En esta misma muestra, si hay polimorfos nucleares, mononucleares. Polimorfos nucleares, bacterianos. Mononucleares, casos virales. Ya con eso el pediatra ya se siente un poco más tranquilo de saber que hay una premia. Entonces, ¿qué más? Ah, y el funcional. Lo que se agrega nada más es ver las sustancias reductoras, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, vamos a ver de arriba para no olvidarnos, ¿no? Y el coprocultivo también se puede realizar de aquí. No es que va a ser una muestra por cada sitio, si con una sola muestra podemos hacer todo esto. Pero lo digo con el cuidado de no contaminar más allá, ¿no? Con el germen. En el coproductivo, diarrea vinolenta, enfermedad grave, por toxina chiga o lactoferrina, que también se, se llega a dosar, se puede decir en el término, puede ser en este caso, cuando son sanguinolentos, y eso también lo vemos nosotros, porque el coprocultivo primero se hace un directo, ¿no es cierto? Es directo, vamos a decir, hay bastante sangre, a ver, abrígate Salmonella Shigella, puede ser Campylobacter, Clostridium difícil. ¿En qué caso? Hospitalización y está uso de antibióticos. Si es un niño que ha recibido antibióticos, tanto de antibióticos, ya tiene varios días de hospitalización y comienza con diarrea, pensar en Clostridium difícil. Entonces, estas pruebas que estoy marcando ahí son las que frecuentemente se solicitan en estos niños. Las otras, y acá vamos en la otra, ¿no? Serología para rotavirus adenovirus, que realmente sí hay como programa del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importantísimo. Lógicamente que aquí en este caso, hay que hacer la adquisición, que no sea otro tipo de patología. Y acá tienen ustedes tanto rotavirus como adenovirus que se usa por inmunocromatografía. Entonces, estos virus que son frecuentes, por rotavirus es frecuentísimo, tenemos aquí el hemograma, el parasitológico con reacción inflamatoria, vamos a ver todo, inclusive ahí la primera parte del coprocultivo, ahí vamos a determinar si hay sangre o no, si hay polimorfos nucleares o inmunonucleares, eso también va a determinar, entonces el pediatra se siente más tranquilo, etcétera, ya sabe qué es eso, y una muestra se utiliza para hacer rotavirus y adenovirus, la mayoría del caso, rotavirus. Las otras causas definitivamente no son tan frecuentes. Si el paciente está hospitalizado y le dan antibióticos y viene con diarrea, Clostridium difícil. Otra de las cosas que también van los niños allá es ahí está con fiebre, ¿no? En el hospital de niños que tuvimos una rotación, veíamos esto a cada rato, ¿no? En mi hospital también va, no digo que no, pero la frecuencia en el hospital de niños es bastante alta. Y esto generalmente el pediatra sabe que es por una infección. ¿De dónde? Primeramente hay que descartar
Y ahí ustedes ven, ¿no? La dentición produce fiebre y al comienzo sí, porque rechina, la madre va porque tiene fiebre, no pasa, el médico lo ve, señora, recién le saliendo los dientecitos. Ah, ya, quedó por lo menos tranquilo. Generalmente, ¿a qué se debe? A infecciones de tipo viral. Y el médico ya, por lo menos dentro de la frecuencia, lo sabe, ¿no? Igual que gastroenteritis viral, etcétera. O definitivamente puede haber algún cuadro que hemos visto en antes, neumopatía o problemas también de sepsis y meningitis. Otra cosa que hay que descartar, que también no es infrecuente, es, ¿le han puesto vacuna, señora? Sí. Ahora, inclusive a esto se le llama la fiebre aguda bacteriemia oculta. ¿Y a qué se debe la bacteriemia oculta? La oculta, ¿no? Generalmente por vacuna, el neumococo y el hemófilo. Porque va a provocar una bacteriemia, definitivamente hay fiebre, ¿no? A eso se llama bacteriemia oculta. Por estas vacunas de estos dos, neumococo y hemófilo. Eso va a tener el niño. Entonces, descubriendo todo es por la vacuna. Entonces, provoca una bacteriemia oculta. Y esta es la parte aguda, ¿no es cierto? Estamos hablando. Ahora, en la fiebre crónica es otra cosa, ¿no? O sea, hay constante, ¿no? Y generalmente aquí no tiene que descartar definitivamente que hay un cuadro persistente, ¿no? Abscesos, neumonía, sinusitis, hepatitis, etcétera, o algún otro problema. Y nunca no descartar que sea tuberculosis. Si la fiebre crónica, hay que descartar, aparte de la virosis, ¿no es cierto?, que son frecuentes, la tuberculosis. ¿Qué se pide generalmente en esto? Todas las pruebas que sean necesarias, pero la prueba que no debe faltar en un problema de sepsis o de fiebre es el hemocultivo. O sea, si se le pide a ustedes cuál es la prueba más importante, es el hemocultivo, en estos casos. Ahora, ya luego se ubica si es riñón, luego se ubica si tiene problemas respiratorios, de todo, cualquier. Pero el hemocultivo es lo que piden, en este caso, así como decir, de inmediata a inmediata, ¿no? Aparte del hemograma, etcétera, de otras pruebas, ¿no? Pero el hemocultivo no debe fallar en el problema de sepsis ni problema de fiebre. Solamente mencionar algo que habíamos mencionado, la hepatitis, el causante móvil de influencia tipo B. ¿Hay complicaciones? Sí, las hay complicaciones, bastante complicaciones. El diagnóstico siempre historia clínica, el que es el examen, ¿no es cierto? El hemoscopio, el hemograma, secreción faringia. Ahí también puede coger alguna muestra también, en este caso, con un instrumento adecuado, un hemocultivo y radiografía. Ahora, ¿por qué? Por el riesgo, el componente también de mortalidad existe en estos pacientes, ¿no? Cuadro neumónico. Vamos a terminar. Los procesos quirúrgicos, generalmente siempre señora, su hijo es alérgico, así a los globos, esto lo tocó y su mano, o sea, bueno, hay alergia. Eso es importante en caso de los pacientes pediátricos porque van a ser operados. ¿Hay alguna anomalía, etcétera? ¿Hay experiencia previa? ¿Tenía otra operación, señora? Y luego se le pide perfil quirúrgico, no es todo, ¿no? Glucosa urea, glucosa hemograma, perfil de coagulación, etcétera. Suponiendo que ya sea un niño un poquito mayorcito, ¿no? Bueno, a un neonato definitivamente no se le pide tantas pruebas. En caso de cardiovascular, que puede haber muchas patologías, nos interesa el laboratorio. Nunca olvidarse del AGA, el hemograma. El hematocrito va a ser la presencia policitemia en estos casos, ¿no es cierto? Con una hemoglobina mayor de 65. Esto hay que reducirlo por aféresis para que entre a sala y hacer los cultivos también, porque esto también tiene que ver con los cuadros de este tipo. En respiratorio, igual, casi todo es lo mismo. No se le va a pedir más que. eh, no estoy hablando que no se le va a hacer prueba de coagulación, eso, ¿no? Sino estoy de frente a las cosas que se piden de manera más específica. El gastrointestinal, igual. Hasta una endoscopía es bueno hacerle, ¿no? Pero eso ya depende del tamaño
del paciente, ¿no? Pues, pruebas de coagulación, importantísimo, pruebas de hemograma, importantísimo, y si hay algún componente ahí que ha tenido infeccioso, no descartar una, un ocultivo, etcétera, importante, una imagenología, pero decimos de manera muy general, ¿no? Porque estamos hablando de esta patología. Del abdomen agudo, el apendicitis es la que más frecuente se ve, ¿no? Ya los médicos, pues, y acá, por ejemplo, dependiendo de la gravedad, muchas veces pasa a sala inmediato, ¿no? Con un hemograma, un examen de orina y una ecografía. Pero si el paciente puede atenuar un poco la situación de inflamación, le piden todo, todo lo que es el perfil quirúrgico. El hemograma, glucosa, urea, creatinina, pruebas de coagulación, incluyen HIV, etcétera, también dentro de esa patología, dentro de ese pedido de perfil quirúrgico. Y ahí vemos, ¿no? Perfil quirúrgico. El hemograma, generalmente cuando vemos en cuestión de urgencia, el médico le pide hemograma, examen de orina y una ecografía. Entonces dice, este es y el examen es la apendicitis, abdomen agudo, basta. Y esto creo que es lo último. Una de las cosas que también se ha visto es esto. Este es un reporte del Ministerio de Salud, Instituto, donde se observa esto. El 40% de niños peruanos de 2 a 5 años tiene parásitos. Y por esa razón que hasta son asmáticos, ¿no? Y a veces le curan el parasitismo y se curó del asma. Y 90% de parásitos intestinales se transmiten ¿por qué? Consumo de alimentos, bebidas contaminadas. Igual que antes hemos visto la diarrea, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo aparte de uno de los componentes, los parásitos. La infección más frecuente en mujeres y niños, los países con presencia del mintiasis, ahí está el Perú. Vemos acá los parásitos que no requieren tratamiento. Algunas veces así ha cambiado, ¿no? Pero por lo menos podemos pensar que sea así. Aquí están alguna clasificación también de protozoos que sí, hay que tratarlos. Aquí tenemos nosotros los nemátodos, ¿no es cierto? Céstodos, etcétera, etcétera. Protozoarios, y generalmente, ¿no? El contagio es oral fecal, ¿no es cierto? Los alimentos contaminados. Eso es lo que frecuentemente se da. O mal lavado también las verduras. Y acá para que vean esto, ¿no? Acá tenemos el ELISA, tenemos la gota gruesa, la filaria, tenemos el PCR y también tenemos acá estrongiloides a nivel pulmonar, como una neumonía. Eso se da. ¿Cuándo se da estrongiloides inclusive a nivel, no, me acuerdo mucho en los años, al comienzo había un paciente que se le echó HIV negativo, pero un paciente adelgazado, ¿no? Demasiado, etcétera, y presentaba una tumoración abdominal. Entonces se le hace un examen radiológico y ven ellos algo extraño, ¿cierto? Luego la paroscopía. Bueno, ¿qué le encuentran? Un tumor parasitario. Era una redondez provocado por la estrangeloide. Entonces, esto acá también puede ingresar a nivel pulmonar y provocar. ¿En qué paciente? A ese paciente yo recuerdo mucho, salió HIV negativo, se le solicitó una prueba que todavía estamos empezando HTLV y salió positivo HTLV. Entonces, el paciente inmunodeprimido, definitivamente con déficit, donde el parasitismo sobre todo esto nos riega totalmente, ¿no? ¿Qué se le pide entonces a estos pacientes? El hemograma definitivamente. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver pues que hay una tendencia a eosinofilia, ¿no es cierto? Igual, una frotilla de sangre periférica hay que hacerlo porque no solamente hay malaria, también hay filaria, ¿no? Como he visto acá. Una reacción inflamatoria necesariamente hay que hacerlo. No solamente, igual que en antes, la diarrea, no vamos a determinar. ¿Por qué? Porque aquí, igual que el parásito feriado, los dos se hacen a la vez y vamos a encontrar, ¿es parásito o no? ¿O es bacteriano o viral? Estas ya son pruebas específicas, ¿no? Prueba de sedimentación, prueba de Graham para ver oxiduro, y prueba de Berman.
para ver huevos y parásitos. Ahora, aparte de eso, no es pues parásito, coprocultivo. Menciono adelante. En algunos casos también se puede utilizar la serología para ver los componentes, ¿no? O sea, en este caso, Cryptosporidium, Ameo, Fasciola, Echinococcus granulosus. Porque a veces no se garantiza, pero hay una sospecha, ¿no? En este caso del pediatra. Prueba de inmunofluorescencia, PCR, ¿no? También se hace PCR, pero generalmente de tipo epidemiológico, no es para hacer. En coloración sin lince para lo que son Cryptosporidium y Ciclospora, ¿no es cierto? Solamente se colorea con esto, con la coloración de tuberculosis utilizan eso. Generalmente en pacientes inmunodeprimidos. Eso lo hemos visto nosotros en pacientes con HIV. Aspirado renal, a la giardia, colonoscopía, giardia y también los ciuros, etcétera. Generalmente se observa, ¿no? Pero en algunos casos, generalmente a veces están como especies de quiste y observan eso. Pero es muy raro, ¿no? Pero es así. Imagenología. Como he visto acá, de que es una radiografía de pulmón. Entonces, en la parte de parásito, una reacción inflamatoria, coprológico, etcétera, ayuda mucho. Vamos a ver eso. Reacción inflamatoria porque vamos a determinar, ¿no es cierto? Un hemograma porque vamos a ver ahí la presencia de eosinofilia. De todas maneras hay que ver en este caso las pruebas ya específicas para cada uno, la prueba de sedimentación la que más se utiliza. Sí hay un compromiso de niños un poquito mayor por alguna razón, no solamente por HIV, sino inmunodeprimido, hay que hacerle otro tipo de pruebas que son contaminantes. Es lo que se tiene que hacer en este caso. Pero generalmente es el hemograma, el examen de heces en general, es lo que van a hacer. Y si hay una sospecha de otro, se le hace serología, no otra más. Y el resto son cosas que puede remontar. Y esto para que vean que es un trabajo aquí, como le digo, a veces es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Todos nosotros. La necesidad de ese trabajo de investigación es vital. A veces hay trabajos de aquí que son de hace más de 20 años, ¿no? Y de verdad no hay una razón. Pero esto no lo han hecho aquí, sino en las provincias de Lima, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado frecuentemente? Hemoglobina aeropolítica, giardia de alambre, bastocistisonia. Es lo que nosotros encontramos bastante en Lima, hemos encontrado bastante bastocistisonia. En niños, bastante frecuentísimo. Entamoeba coli, que no son patógenos, nana, hemobucli, chiromasti. Pero eso, de todas maneras, hay una sospecha y nosotros vemos esto, ¿no? Está bien que no sea patógeno, pero arrastra porque la comida o los alimentos que han consumido no son de buena calidad, pues. Es externo. Después el ascaris, Lepis nana, el oxiuros, xilostoma, trichura y trichura, estrongiloide y fasciola hepática. Es lo que frecuentemente se observa en nuestro medio. Y no necesariamente en estos lugares, ¿no? Si en Lima también se observa bastante. La giardia es una de las blastocitis y la giardia son una frecuentísimas. Y luego el ascarilombricoides también. No se descarta otro, pero es lo que más frecuentemente se observa en los hospitales. Ok, acá hay algo para que lea con tranquilidad y estas son la bibliografía de donde se ha tomado, ¿no? Ok, entonces hemos hecho un repaso bastante corto de lo que significa el manejo de algunos exámenes laboratorios a nivel pediátrico y eso es lo que definitivamente tienen que conocerlo porque eso es lo que van a ver ustedes dentro de poco. ¿Ya? Las pruebas especiales siempre se lo deja al final, porque ya en las primeras pruebas, yo le diría que el 80% de lo que determine un examen de heces, un hemograma, eso le va a hacer ya guiar a ustedes el diagnóstico y luego tomar las otras medidas. Siempre las partes de PCR, ¿no? El hecho de reacción de cadena polimerasa o biología molecular, es de carácter epidemiológico, frecuentemente, para saber si realmente
Y eso lo hacía el ministerio, ¿no? Con el rotavirus, ¿no? Para determinar en qué momento estacional había incremento, ¿no? En este caso. Entonces, esto es lo que quería mostrarle. Ubíquese más con respecto a los exámenes de laboratorio. ¿Ok? ¿Estamos listos para el tercer examen? Buenas tardes. ¿No se quieren Hola, ir? doctor. Ajá, ya, Hola, doctor. ya. Vean esta semana a ver sus notas, ¿ah? La próxima semana quiero tener todas, ya tengo todo el registro. Y luego también vean las notas de práctica, ustedes. ¿Ok? Cada docente ya tiene, ¿no? Por lo menos en mi grupo ya tienen sus, yo les digo, ¿no? Sus notas de práctica son estas, no hay problema en ese sentido, estamos empezando. La práctica que van a hacer dentro de poco es una parte de microbiología, ¿ya? O sea, fijen bien eso. Yo no les voy a decir, pues, que me den el diagnóstico, ¿no? Pero si ustedes ven un bacilo gran negativo, por decirles un ejemplo, un bacilo gran negativo en la muestra, mi primera sospecha, sin necesidad de nada, ¿cuál es el germen bacilo gran negativo frecuente en las patologías? Escherichia coli. Nada más. Si ustedes encuentran ahí una coloración de Sid Nielsen y ven ahí unos bacilos rojitos, yo les digo, identifique primero el germen. Ese es un BK, enfermedad tuberculosa. A veces se van de frente a la enfermedad cuando tienen que usted calificar ahí. Si hay coco gran positivo, hay bacilo gran negativo, etcétera, siempre piensen en lo más frecuente, no en las cosas extrañas. Y con eso tenemos ya nosotros completado la primera parte de lo que van a venir en el examen. Ok, buenas tardes. Buenas tardes.